Dios Padre que nos ama, te damos gracias. Te damos gracias por sufrir en la cruz por nosotros y por perdonar todo nuestro pecado y por hacernos tus hijos. También te damos gracias por estar con nosotros en nuestra vida diaria y por permitirnos servir como profesor. Te agradecemos por darnos la oportunidad de ayudar a los niños que Dios ama. Ayúdanos a tratar a los niños como Señor y servir a los niños como Señor, para agradecer por la gracia de Dios y para devolver tu gracia. Ayúdanos para que no nos falte en amor a los niños por falta de sabiduría y habilidad y falta de fuerza y coraje. Esperamos sinceramente que nos brinde todo lo que necesitamos para que podamos entregar plenamente y bien todo lo que Dios quiere transmitir a los estudiantes. Ayúdanos, Dios, queremos establecer una relación correcta con Dios y obedecer tu palabra en nuestra vida diaria. Y ayúdanos a deshacernos de los pecados, la desobediencia, la pereza y el orgullo que no son dignos ante el Señor en nuestras vidas. Te pedimos que nos guíes para que podamos hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo la obra del Señor en esta tierra. A través de la palabra de hoy, permítanos las cualidades que necesitamos como profesores y especialmente ayúdanos a comprender más profundamente tu corazón y tu voluntad. Confiando en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama, hemos orado. Amén. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, desde el versículo 1 al 7 y desde el versículo 15 al 21. Vamos a leer intercaladamente, se lo leo primero. Desde el versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia el delante. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 15. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, el pueblo subió
luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hasta aquí. Justamente se está realizando el retiro de verano y fue avanzado hasta el tercero. Vi que muchas personas recibieron la salvación y hoy en la mañana se bautizaron. Espero que sigan orando por ellos. Hoy vamos a aprender sobre la ciudad de Jericó que fue derribada. Como bien saben, el pueblo de Israel cruzó el río Jordán después de 40 años de éxodo de Egipto. El río Jordán fue dividido por el poder de Dios, y los israelitas habían cruzado en tierra seca y ahora se estaban preparando para ocupar la ciudad de Jericó. Antes de enseñar a Josué cómo conquistar la ciudad de Jericó, como está escrito en el capítulo 5, versículo 13, Josué conversó con el príncipe del ejército. Quizás Dios quería enviar al príncipe del ejército de Jehová para dar más fuerza a las israelitas y hacerles saber que Dios está con ellos. Entonces, no solo esta ciudad de Jericó, sino también todas las batallas para conquistar la tierra de Canaán, no fueron solo guerras para preparar un lugar para que los israelitas vivieran, sino que Dios planeó. Parece que el príncipe del ejército de Dios fue enviado con anticipación para que pudieran pelear sabiendo que Dios está con ellos ayudándoles. Y ahora Dios le ha dado a Israel un comando de batalla especial. El ejército de Israel está delante. Luego, los 17 sacerdotes. Luego el arca del pacto y luego el ejército de Israel. Y Dios les mandó que dieran una vuelta al día, y el séptimo día dieran 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocaran las bocinas. Entonces ahora obedecieron, por lo cual Jericó era una ciudad muy alta y fuerte, pero se derrumbó. Según exégesis, la ciudad de Jericó consta de muros exterior e interior, y el muro exterior mide aproximadamente 1,8 metros de ancho. 1,8 metros puede resistir 2 choques de auto, y el muro interior mide unos 3,6 metros de anchura y unos 9 metros de altura. Y se dice que la distancia entre los muros exterior e interior era de unos 3 metros. Era una ciudad muy alta y fuerte, y lo que Israel preparó para destruir esta ciudad era el arca del pacto y obedecer los mandatos de Dios. Así que Dios lo destruyó para que pudieran ganar la guerra. Quizás Dios quería que los israelitas supieran que obedecer y confiar en Dios era el secreto de la victoria, destruyendo los muros de Jericó. Lo que el pueblo de Israel aprendió durante 40 años en el desierto es que Dios está gobernando y guiando al pueblo de Israel, y ha aprendido que debe obedecer absolutamente la palabra de Dios. Asimismo, incluso en la guerra, la victoria está garantizada siempre cuando obedecen la palabra de Dios. Y los israelitas no hacían falta usar espadas
o lanzas o arcos, porque era una situación muy fácil. Simplemente ir y saquear cosas. Entonces parece que Dios siempre está guiando y protegiendo a los cristianos y nos está enseñando que aquellos que realmente confían y obedecen a Dios pueden llevar una vida victoriosa. Entonces, vamos a averiguar cómo y por qué debemos confiar en Dios a través de la ciudad de Jericó. Cuando Dios manda algo a los cristianos, siempre hace una promesa primero. Aquí, capítulo 5 versículo 13. Se lo leo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, prostrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Dios envió primero al príncipe del ejército y tenía una espada desenvainada en su mano. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. A través de esta palabra podemos saber que Dios está protegiendo a los cristianos o envía ángeles para proteger a los cristianos. En Hebreos capítulo 13 dice: No, no te desampararé ni te dejaré. Y aquí el versículo 6 dice: De manera que podamos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios ha dicho que Él es nuestro ayudador y que no nos dejará ni nos desamparará. No es como si el príncipe del ejército simplemente viniera a visitar al pueblo de Israel. Debe haber habido una razón por la que Dios envió a un príncipe de ejército. Parece que el príncipe del ejército fue enviado con anticipación para que el pueblo de Israel sepa que Dios está ayudando y que Dios está con ellos. Así que en nuestra vida podamos estar en varias circunstancias, pero Dios no nos abandonó. Y Él siempre nos está ayudando, por lo que no debemos tener miedo. Dios nos está protegiendo al enviar ángeles para servir a los herederos salvos. En Salmos capítulo 34, márquenlo aquí. Vamos a buscar Salmos capítulo 34, versículo 7. Leamos un 2. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teman y los defiende. Dijo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen al Señor y los defiende. Ahora, esta promesa es la misma de antes y ahora. David se fingió loco delante de Abimelech y fue expulsado. En la vida de David siempre hubo crisis y peligros. Sin embargo, se salvó la vida y tomó el trono de Israel. Es el resultado de que Dios está con él, envió ángeles para proteger a David, quien temía al Señor. No solo somos el príncipe del ejército de Dios, sino que cuando tenemos angustia por los niños, o hay tribulación o sufrimiento en este mundo, o tenemos dificultad,
por las tentaciones, Dios siempre está con nosotros y ayudándonos. Dios siempre da promesas antes de hacer cualquier cosa. La segunda promesa está escrita en Josué capítulo 6, versículo 2. Vamos a volver a Josué capítulo 6, versículo 2. Se lo leo. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Dijo que Dios ha entregado a Jericó y a su rey con sus varones de guerra en la mano de Josué y a su pueblo. Así que es la voluntad de Dios. La conquista de Jericó no es solo porque es mandato de Dios, sino que es la voluntad cierta de Dios. Y Dios ha prometido la victoria a los cristianos. Especialmente Dios quiere darnos todo. Como bien saben, no podemos recibirlo porque no estamos listos. Dios nos quiere dar toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero a veces no podemos recibirlas porque no estamos preparados. Digo que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Recibimos estas promesas y vivimos creyendo en el Señor. Isaías capítulo 26, versículo 12 dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dijo que Dios hizo en nosotros todas nuestras obras. Dios hace todo por nosotros. Es la voluntad de Dios. La Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si lo pedimos y no lo recibimos porque no lo necesitamos o porque existe la posibilidad de que dejemos a Dios. Entonces, si lo pedimos y no lo recibimos, deben pensar que Dios no lo permite por alguna razón y Dios nos dará todo lo que realmente necesitamos. Capítulo 6, versículo 3 al 5, se lo leo. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho de hacia adelante. Está escrito que si obedece, el muro de la ciudad caerá. Y también está escrito, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Entonces está escrito que el muro de la ciudad caerá. Dios siempre nos quiere dar triunfo. Por lo tanto, si obedecemos podemos ganar. Pero creo que Dios siempre nos hace elegir entre obedecer o no obedecer. Si Dios nos manda a hacer algo, quiere que obedezcamos porque es necesario y ya ha sido calculado por Dios. Dios es omnisciente y omnipotente, así que aunque no podamos comprenderlo y entenderlo a nuestro nivel, no necesitamos volver a calcularlo 2 veces porque ya se ha calculado a partir del nivel de Dios. Como les digo a menudo, cuando la voluntad de Dios se manifiesta, los obedientes buscan la manera y los desobedientes buscan la excusa. La voluntad de Dios es permitirnos la victoria. Dios nos garantiza nuestra victoria, pero parece que Dios nos está
preguntando si tenemos la fe absoluta y la obediencia absoluta. He buscado muchos versículos que está escrito que Dios nos quiere dar la victoria, pero veamos uno de ellos. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 33. Se lo leo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con este versículo, creo que se ha convertido en una alabanza. O recuerdo tararear cuando estaba en la universidad. No voy a tararear ahora porque me da vergüenza. Simplemente no puedo cantar esa canción, pero era bueno tarareando. Dios nos dice que en el mundo tendréis aflicción. Ciertamente los cristianos tienen aflicción en este mundo. Y Dios nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dijo que habrá tribulación en el exterior, pero habrá paz en el interior, porque nos prometió la victoria. Jesús venció al mundo, a Satanás y a todas las tentaciones y últimamente venció diciendo, consumado es en la cruz, la salvación también. Somos hijos de Dios y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Por eso podemos vencer al mundo que Dios venció, que Jesús venció. Si confiamos y obedecemos absolutamente a Dios, podemos ganar. Pero cuando se rompe la confianza o la obediencia, vendrá el fracaso. Por eso Dios habló a través de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Jesús está de mi lado, conmigo y en mí. Podemos ver tres promesas de Dios a través de Josué capítulo 5 y 6. Primero, Dios envió ángel de antemano, es una señal de que Dios está con nosotros. Segundo, Dios quiere permitir todo y quiere ganar. Es la promesa de Dios. Después de darnos las promesas, nos está comandando de batalla a ganar. Llamando pues, José dijo, a José capítulo 6, José capítulo 6, versículo 6 y 7. Llamando pues José hijo de Nun a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevan bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead a la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Dios dio la orden. Parece que Dios le dijo a José para que José transmita la orden que había recibido de Dios a los sacerdotes y al pueblo. José llamó a los sacerdotes y les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevan bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Parece que para ocupar Jericó, por ejemplo, se necesita un ejército con una organización muy fuerte. Y además, para demoler un castillo, en la antigüedad había una arma de asedio que se rompe la puerta con un hierro o madera muy grande.
o con un torre de asedio, salta al castillo para entrar y abrir las puertas. Se puede esperar algo así, porque así es como se suele hacer la guerra. Pero el método de guerra de Dios era completamente diferente. Solo tenía que dar vueltas. Si lo hubiéramos recibido tal orden, nos habría sido muy difícil de entender, especialmente si fuera un soldado. Por lo cual, tal vez no podría expresarlo abiertamente, pero creo que habrían pensado si estas órdenes son realmente efectivas y si realmente podrán ganar la guerra. Podemos pensar así con nuestra razón y lógica, pero Dios está más allá de nuestras razones, y la voluntad de Dios ha sido revelada al pueblo de Israel. Pero debido a que el pueblo de Israel había entrenado durante 40 años, estaba preparado para obedecer cualquier cosa que Dios le mandara. Por eso, al cruzar el río Jordán, Dios prometió que se detendrá el río cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto y se asienten en las aguas del Jordán, ¿cierto? El río Jordán realmente se secó. Experimentaron el milagro y cruzaron el río. Tal vez el pueblo de Israel no tuvo la lógica y la razón que nosotros pensamos, sino ellos aprendieron a obedecer a Dios a través de una comunión adecuada con Dios y a través de sus 40 años de vida, por lo que mm, probablemente obedecieron cabalmente. Y dice que no haga ruido cuando da vuelta. Creo que se despertaron temprano en la mañana y dieron vueltas. Ahora, imaginen por un momento que ustedes son los soldados en los muros de Jericó. Están en guerra, pero no vienen preparados. Y, y dan vueltas y vueltas con el arca del pacto. El primer día debe haber sido muy extraño. Entonces, en el punto de vista de los soldados de Jericó será como, ¿qué es eso? Y esto continuó hasta el sexto día. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos tendrán ellos? Quizás Jericó estaba aterrorizado, porque la gente de Jericó podrá pelear contra Israel, pero el pueblo de Israel vino a pelear con el arca del pacto. Y esto realmente muestra que está peleando con el Dios que le hizo cruzar el Mar Rojo, alimentó maná para 40 años y secó el río Jordán. Según el testimonio de Raab, Jericó ha desmayado su corazón ni ha quedado más aliento en hombre, no por causa de Israel, sino por Dios. Entonces, Israel vino a conquistar Jericó y está haciendo lo que Dios le mandó. Quizás la ciudad de Jericó debe haber perdido la fuerza para pelear. Es muy peligroso. Cuando va alrededor de la ciudad, si alguien dispara una flecha desde arriba, podría morir, pero pero está dando la vuelta así. Ahora, hay muchas razones por las que debemos tener absoluta confianza en las promesas y palabra de Dios, pero he preparado tres razones principales. La primera es que Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Sabía, sabía cuál era la manera más eficaz de derribar los muros de Jericó. Dios no le dijo al pueblo de Israel que derribando el muro
derribaran el muro o abrieran la puerta, sino porque Dios lo destruirá a través de su intelecto, por lo cual Israel no hace falta pelea porque Dios peleará en lugar de Israel. Y el que puede derribar la ciudad de Jericó eficientemente es Dios, no el pueblo de Israel. Por eso Dios le mandó así. A veces Dios nos manda algo que podemos entender, pero también a veces nos manda algo que no podemos entender. Entonces, podemos preguntar a Dios, ¿por qué? Pero Dios lo sabe todo. Un hombre está huyendo de una gran roca que está rodando por la rampa y de repente se escucha una voz desde el cielo. Acuéstate. Entonces, de todo modo, ese hombre se acostó. Había una pequeña piedra justo, justo antes de que se acostara y por esa pequeña piedra la roca voló sobre él. Vi una caricatura que tenía ese contenido, de todo modo. Entonces, si Dios nos manda a acostarse, tenemos que acostarnos. Si nos manda a caminar, hay que caminar. Si nos manda a parar, tenemos que parar. La vida cristiana es simple, pero creo que nuestra vida es complicada. La Biblia dice que Dios sabe lo que ha de venir. Dios es único que puede mover los corazones de las personas. Y Dios es el único que puede mover la historia de la humanidad en la dirección que Dios quiere. Porque Dios es omnisciente y omnipotente. Si nos manda a obedecer, solo tenemos que obedecer. Es simple. Entonces, si obedecemos, Dios se hará responsable de los resultados. Vamos a buscar Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48, versículo 3. Leamos juntos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Lo que pasó ya antes lo dije. Esta palabra significa que el pueblo de Israel será destruido por Babilonia y llevados cautivos durante 70 años, y luego volverán a la tierra de Israel por un hombre llamado Ciro. En, en Isaías capítulo 45 sale su nombre, el nombre es Ciro. La Biblia dice, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Dios es omnisciente y omnipotente, por lo que es razón suficiente para confiar y obedecer. Dios está vivo, ¿cierto? Por eso, en el libro de Daniel, está escrito que Dios muestra el sueño al rey Nabucodonosor y le muestra a Daniel una visión. Pero está contenido toda la historia mundial después de Daniel. Historia del final de este mundo, todo ha sido profetizado, pues Dios revela todos los misterios. Por eso Él puede mostrarlos de antemano. Así que Dios ya lo sabe. Entonces, si nos dice que obedezcamos, solo tenemos que obedecer. Y Dios no solo conoce la historia y el futuro, sino también el corazón de las personas. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39 dice, Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás
y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hombres de los hombres. Dios conoce el corazón de todos los hombres de los hombres, así que si Dios nos dice que obedezcamos, lo que tenemos que hacer es obedecer porque Dios conoce todo. Hay que tener confianza absoluta en Dios. En Génesis capítulo 18, versículo 14 dice, ¿hay para, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios prometió a un anciano que tiene 99 años y una anciana que tiene 89 años que tendrán hijo. Pero Abraham y Sara creyeron, porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Vamos a buscar Jeremías capítulo 32. Dios es omnipotente. En Génesis capítulo 32, versículo 27 habla de que Dios es omnipotente. Se lo leo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En el capítulo 32, antes de que Jerusalén destruyera por el rey Nabucodonosor de Babilonia, Anamel, hijo de Salum, dijo, cómprame mi heredad que está en Anatot. Dios se manifestó a Jeremías de antemano y le mandó a comprar la heredad de su tío. Pero Jeremías no entendió, porque Jerusalén será destruida. Pero ¿qué dijo Dios? Después de 70 años volverá a Jerusalén y volverá a cultivar. Entonces, como Dios ya conoce el futuro y es omnipotente, planeó el regreso con anticipación. Si compra, no perderá. Pero Jeremías estaba preocupado. Por eso Dios dijo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios supo que Jerusalén se recuperará, por eso le mandó a comprar. Jeremías no creía que esté vivo hasta que regrese, pero Dios lo ha hecho. Dios es omnipotente. Entonces, si Dios nos dice que obedezca, deberíamos decir que sí. Entonces, en la iglesia están sucediendo cosas que no podemos entender, que no entendemos. Y salen resultados que no entendemos, que no podemos entender. El dueño de la iglesia no somos, ni el pastor ni yo. El dueño de la iglesia es Dios. Parece que los hombres toman decisiones, pero al final, cuando pase el tiempo, la voluntad de Dios permanecerá. Entonces, si continúa obedeciendo, hay bendiciones para los que obedecen. Según la Biblia, a los que obedecen se les da un camino para escapar y bendiciones, y Dios es responsable de los que obedecen. Los que desobedecieron fueron castigados, pero los que obedecen siempre fueron completamente recompensados por Dios. En la Biblia sale muchas personas que han sido recompensados por su obediencia, pero Dios ha dado un ejemplo. Dios es omnipotente, omnisciente y definitivamente el carácter de Dios es bueno y sincero. Salmos capítulo 145. Salmos capítulo 145.
versículo 8 y 9. Se lo leo. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí versículo 17, leamos juntos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios es justo y misericordioso en todas las obras y caminos. No importa lo que diga, porque es la voluntad de Dios. Dios misericordioso y justo lo hace. Entonces, si estamos en desventaja por un corto tiempo, por ejemplo, Dios prometió que Job sufriera por un corto tiempo. Por eso Job sigue discutiendo en el libro de Job como si Dios no fuera ni justo ni misericordioso. Sin embargo, después de leer Job 42, capítulo 42, y ver la conclusión de Job, Dios fue justo y misericordioso, ¿cierto? Y porque Dios es bueno y fiel, Él paga hasta la maldad de las personas con el bien. Los hermanos de José le hicieron mal a José, pero Dios obró para salvarlos a través de ese mal. Los israelitas odiaron a a Jesús y lo crucificaron, pero Dios completó la obra de salvar a la humanidad a través de esto. Por eso, si Dios nos permite el sufrimiento o cualquier tipo de adversidad, en el principio no podemos entender por qué nos pasa tal cosa, pero lo podemos entender más adelante y podemos agradecer y tal vez podamos alabar a Dios. Entonces, veamos tres razones por las que debemos confiar absolutamente en Dios. Aquí en Isaías capítulo 30 y versículo 15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Dios dijo que Dios morará en los que confían y obedecen con fe absoluta. En la Biblia dice, creed a sus profetas, seréis prosperados. En Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Los, los que en silencio confían en Dios no solo ganan fuerza, sino que también serán prosperados. Dios llama a los que Dios confía, le da el poder, le bendice y su nombre se divulgará por toda la tierra. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 27. Versículo 27 se lo leo. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Su nombre se divulgó por toda la tierra. Y Dios estuvo con él como estuvo con Moisés. Josué confió, Josué confió completamente en Dios y obedeció. Dios hizo que la reputación de Josué fuera tan alta como la de Moisés. Hay algunas personas que en silencio confían y obedecen a Dios, y su fe es tan preciosa a través de los que viven en absoluta confianza y obediencia en su vida, podemos aprender muchas cosas.
Hay, hay tantas personas en la iglesia que realmente obedecen a Dios en silencio, ya que sea próspero o esté sufriendo o sea criticado. Ellos son considerados como columnas de la iglesia. Tales personas están apoyando a la iglesia y Dios trabaja con ellos. Y ahora se habla de la obediencia absoluta a la palabra en Josué capítulo 6. He resumido la manera de obedecer. Primero, la obediencia significa hacer lo que Dios dice. Desde el primer día hasta el sexto día, Dios dijo que diera una vuelta. Al séptimo día, Dios dijo que diera 7 vueltas. Parece que Dios es inconsciente. En nuestro pensamiento no podemos entender su palabra. Es fácil para nosotros juzgar los mandamientos de Dios y la voluntad de la iglesia con nuestro conocimiento y experiencia, pero no lo debemos hacer. Hay que obedecer y dar vuelta conforme a la palabra de Dios. Y los sacerdotes deben llevar el arca del pacto conforme a la palabra de Dios. Entonces, lo que debemos hacer es no juzgar la palabra con nuestro pensamiento y, y llevar la palabra como el arca del pacto. Tenemos que aplicarla a nuestra vida y someternos a la palabra. No hay que juzgar la palabra, sino hay que someterse ante la palabra. Así que necesitamos someternos a la palabra y obedecer conforme a la palabra. Dice que se despertaron temprano. Cuando obedecemos a la palabra, es necesario obedecer inmediatamente. Dijo que diera vuelta en silencio. Hay que obedecer sin hacer ruido al obedecer. Y como está escrito que se despertaron temprano, hay que obedecer diligentemente. Y cuando obedecemos, hay que obedecer perfectamente. Saúl obedeció parcialmente, por eso Dios dijo que fue desobediente. Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 15. Versículo 22 y 23. Leemos juntos. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Acaso los sacrificios son mejor que el obedecer? No. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer sin los sacrificios es mejor que desobedecer con los sacrificios. La Biblia dice que la obediencia es como pecado de adivinación.
Adivinación es una técnica mágica. Ah, es decir, ah, la desobediencia es lo mismo que servir a un fantasma. Y, y en la Biblia está escrito que los rebeldes habitan en tierra seca. La vida es cada vez más agotada. Y dijo que los impíos tienen muchos dolores. Habrá pena en esa vida. En Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 dice, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Si desobedece, no vendrá bien, y bloquea todo lo bueno. En Jeremías capítulo 5, versículo 25 dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Dios nos quiere dar lo bueno, pero la desobediencia bloquea todo. Eh, Salmos capítulo 106, versículo 43 dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Serán ignorados por las palabras, por las personas, y habrá desastre en su vida, e incluso morirán. Así que espero que no contristemos a Dios por nuestra desobediencia, y para los cristianos la confianza absoluta es la fe. La fe y la obediencia son algo obvio para los cristianos. Hechos capítulo 5, vamos a buscar Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29 se lo leo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer al pensamiento de Dios, no de los hombres. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es algo obvio para nuestra vida. La obediencia no es algo que solo la persona especial hace. Es algo que los cristianos deben hacer. Que la fe, la confianza absoluta y la obediencia absoluta deben aparecer naturalmente en la vida cristiana. A veces nos encontramos las personas como la ciudad de Jericó que son muy difíciles de evangelizar. Aunque parezca que no se va a derribar si obedecemos la palabra de Dios y vivimos en absoluta confianza en Dios, seguro que Dios nos aportará. Nos ayudará con su manera, como había derribado la ciudad de Jericó. Esa actitud necesitamos en nuestra vida. Si, si los profesores no confían y obedecen a la palabra y, y la voluntad de Dios en la iglesia, nada bueno aprenderán los niños. Por eso, la confianza absoluta y la obediencia absoluta son esenciales en nuestra vida, porque somos servidores de Dios y porque somos personas encargadas de la obra de Dios. Entonces, al igual que la destrucción de Jericó, estoy seguro de que Dios les mostrará su poder. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Nos reunimos y aprendimos la palabra de Dios. Especialmente aprendimos muchas lecciones a través de la caída de Jericó. Por favor, ayúdanos a confiar y obedecer a Dios absolutamente.
Dios, ayúdanos para que no vayamos al mundo desobedeciendo a tu palabra, porque somos necios. Espero que el corazón de nosotros siempre se vuelva a Dios y ayúdanos a amar y servir solo a Dios. Por el resto del tiempo, oramos en el nombre de Jesús para que Dios esté con nosotros y nos guíe de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén.